Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Vamos entonces retomando, ¿sí?, la clase de práctica notarial 2 del ciclo de notariado que se dicta en la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas, y siguiendo con el desarrollo del régimen patrimonial del matrimonio y uniones convivenciales, vamos a retomar a partir del punto segundo de la guía. Por eso lo que vamos a tratar en la clase de hoy es lo referente a las convenciones matrimoniales, ¿sí? Ven allí los distintos ítems que vamos a seguir para el desarrollo de la referida temática. Por ejemplo, el tema del contenido posible, cuáles serán esos objetos que podrán volcarse a las convenciones, cuál es la oportunidad, ¿sí?, en qué momento puede celebrarse la convención matrimonial. También el polémico y discutido tema de la forma, ¿sí?, cómo debe otorgarse, cómo debe expresarse esa manifestación de voluntad de los contrayentes, si fuere antes del momento de celebración del matrimonio, o de los cónyuges una vez ya celebrado el acto matrimonial. También vamos a ver el tema de la publicidad, ¿sí? ¿Cuál es la publicidad prevista por la norma legal, por el Código Civil y Comercial? Y también la posibilidad de modificación, ¿sí?, de estas convenciones. Ello justamente nos lleva a la cuestión de que a través de las convenciones matrimoniales el derecho privado argentino da bienvenida justamente a la posibilidad de elección de un nuevo régimen patrimonial, ¿sí?, diferente al régimen de comunidad que habíamos adelantado ayer. En el viejo sistema así del Código Velezano se imponía como un régimen imperativo, ineludible, ¿sí?, que las partes no podían abstraerse de la aplicación de sus normas. Bien, justamente a partir del año 2015 y más concretamente a partir de agosto del año 2015, las convenciones matrimoniales van a ser el medio, ¿sí?, el soporte por el cual los contrayentes o ya bien los cónyuges podrán hacer elección del régimen y en concreto régimen de separación de bienes. Ese es un poco el desafío de este punto segundo que vamos a ir desandándole con el correr de la clase. Otra cuestión que también vamos a tratar es la referida a los otorgantes, ¿sí? Y ahí hay una cuestión polémica que vamos a hacer un análisis de fuentes normativas que tiene que ver con el tema de los otorgantes en cuanto a si los menores de edad pueden ser otorgantes o pueden celebrar válidamente una convención matrimonial. ¿Estamos? Entonces vamos a comenzar con el desarrollo del tema de hoy. Primer temita que debemos tratar es el referido al contenido de las convenciones matrimoniales. Van a advertir ustedes cómo vamos a ir haciendo constantemente una ida y vuelta entre la comparación del Código Velezano y las disposiciones del Código Civil y Comercial actual. Vayamos a la cuestión del contenido, ¿sí? Posible contenido de la convención matrimonial. Habíamos anticipado ayer, ¿sí?, que el instituto de las convenciones matrimoniales en realidad no es novedoso para el derecho privado argentino. Lo que vamos a ver a continuación justamente ratifica lo que venimos afirmando.
don Dalmacio Vélez Sarsfield ya reguló la cuestión de las convenciones matrimoniales. Ahora bien, como también lo dijimos ayer, tuvo escasa aplicación práctica, ¿sí? Escasísima aplicación práctica en casi estos 150 años de vigencia del Código Velezano, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, entre una de las razones que se arguyen es que tuvo escasa difusión, ¿sí? Y otra de las razones, entiendo yo la más valedera y la más profunda, ¿sí? La que tiene mayor rigor o vigor intelectual, es la de la deficiente regulación, o al menos insuficiente regulación, que estableció el Código Velezano respecto de estos convenios. ¿Estamos? Entonces ven allí como en el Código Velezano, ¿sí?, ya estaban contempladas las mismas. En el artículo 1217. ¿Sí? ¿Se acuerdan ayer que en el tema metodológico dijimos libro segundo, ¿sí?, sección tercera de contratos, ¿sí?, y en esa sección tercera había un título 1 o título primero referida a todos los contratos en general, y luego un título segundo específico al tipo contractual de sociedad conyugal? Ustedes lo ven allí, título 2 de la sociedad conyugal. Y justamente el capítulo de bienvenida, ¿sí?, a este título segundo es el referente a las convenciones matrimoniales. ¿Estamos? Y bueno, lo leemos allí a continuación. Artículo 1217. Presten la atención ya, inclusive para el tema de oportunidad o momento. Antes de la celebración del matrimonio, los esposos pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes, ¿sí? 1217, inciso primero, nos menciona la designación de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. ¿Está? Esa era la primera alternativa o posible contenido, ¿sí? Pasemos a la hoja siguiente del viejo código de don Dalmacio Vélez Sarsfield. Encontramos un segundo inciso del artículo 1217, por entonces derogado ya por la ley 17711 del año 1968, ¿sí?, decreto ley 17711. Y vean, vayamos al por entonces vigente, al menos hasta finales de julio del 2015, inciso tercero del artículo 1217. Las donaciones que un futuro cónyuge hiciere al otro. ¿Estamos? Vamos advirtiendo cómo allí aparece el segundo objeto posible, ¿sí?, de las convenciones matrimoniales según Código Velezano. Está este 1217, inciso tercero, es lo que ha dado en denominar la doctrina tanto civil como notarial, con la denominación o nombre de donaciones propter nuptias, ¿sí?, es decir, donaciones con motivo de la celebración del matrimonio. ¿Estamos? Y el inciso cuarto también estaba derogado, ¿sí? Las donaciones, vean, referidas a donaciones que los esposos se hagan de los bienes que dejaren por su fallecimiento. Pasamos en limpio entonces, conforme al por entonces vigente 1217, habían dos objetos posibles, ¿sí? 1217, inciso primero, ¿sí?, referido a las donaciones, referido a la designación de los bienes que cada uno llevare al matrimonio, y también había quedado vigente, ¿sí?, al menos en la letra fría del código, el 1217, inciso tercero, ¿sí?, las donaciones que un futuro cónyuge hiciere al otro. ¿Estamos? Vamos ahora, entonces, volvemos a la actualidad, ¿sí?, en este ida y vuelta, en este flashback, ¿sí?, volvemos a la actualidad y nos situamos ahora ya, ¿sí?, en este libro segundo de relaciones de familia, como decíamos ayer, en este título segundo también referido al régimen patrimonial del matrimonio. Y vean o adviertan también cómo el tema de las convenciones matrimoniales
nuevamente es, digamos, la alfombra de bienvenida, ¿sí?, al régimen patrimonial matrimonial. Está artículo 446. Vean, vamos entonces a hacer el comparativo respecto del Código Velezano. Paso a leerles. Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes. Y adviertan que va a haber inciso A, B, C y D. Entonces van a haber 4 objetos posibles en el régimen vigente. Versus los 2 objetos posibles que estaban permitidos en el Código Velezano. Paso a leer el 446, inciso A. A. La designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio. Este no resulta novedoso, este inciso, puesto que era en esencia el 1217, inciso primero. Vamos ahora al 446, inciso B. ¿Sí? Allí lo encuentran, lo leemos. La enunciación de las deudas. Este sí reviste carácter novedoso. No estaba contemplado en el dispositivo velezano. Vamos al tercer objeto posible, inciso C, 446, inciso C. Las donaciones que se hagan entre ellos. Es lo que ya estaba contemplado en el 1217, inciso tercero. Lo que dimos en llamar las donaciones propter nuptias. Y he aquí, en el cuarto objeto posible, la gran novedad de la nueva normativa y legislación, que es justamente lo que entendemos, ¿sí?, justamente los profesionales que asesoramos cotidianamente y entiende la doctrina, va a ser el motor y el impulsor de que estas convenciones matrimoniales tengan aplicación práctica cotidiana. ¿Sí? ¿Qué dispone el 446, inciso D? La opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales previstos en este código. Acá entonces se da carta de bienvenida, ¿sí?, justamente a esta posibilidad de que o bien los contrayentes o bien los cónyuges elijan el régimen, ¿sí?, de separación de bienes. ¿Por qué decimos que elijan el régimen de separación de bienes y no el de comunidad? Porque como seguidamente lo vamos a ver, ante el silencio, ¿sí?, de los contrayentes, futuros cónyuges, ¿sí?, se aplica de manera supletoria, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era la ley supletoria cuando estudiábamos en civil? Ley supletoria era aquella ley o normativa que justamente suple la voluntad inexpresada de las partes. Entonces, si las partes nada han sostenido, nada han dicho, se le aplica de manera supletoria el régimen de comunidad. Si vamos a la ciencia informática, ¿sí?, es un poco lo que hoy nos manejamos en un mundo de redes sociales y páginas de internet, en el sentido de decir se aplica por defecto. Si nada, digamos, calibramos, cambiamos, hay un sistema, ¿sí?, o ciertas condiciones que se aplican en el caso de que nosotros nada hagamos. Bien, lo mismo, en cierta manera, de igual manera juega la ley supletoria. Suple la voluntad inexpresada de las partes. Si los contrayentes nada dicen previo a casarse, previo a la celebración del acto matrimonial, celebran el matrimonio, se les termina por aplicar de arranque, digamos así, con una terminología campechana, el régimen de comunidad, ¿sí?, comunidad en las ganancias. Y eso está dispuesto, ¿sí?, lo vamos a ver, vamos a señalar cuál es el artículo, ¿sí?, concreto que refiere a lo que hacíamos mención.
artículo 463. ¿Ven ahí? Tiene ahí el epígrafe de justamente decir carácter supletorio. ¿Está? Paso a leerles. A falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias, reglamentado en este capítulo. ¿Sí? No puede estipularse que la comunidad comience antes o después, excepto el caso de cambio de régimen patrimonial previsto en el artículo 449. Esta última parte nos resulta tan pertinente, rescatamos la primera parte del 463 y advertimos como el régimen de comunidad justamente juega con carácter supletorio ante la voluntad inexpresada de las partes. Volvemos al artículo que nos convoca, ¿sí? El 446, que habíamos empezado a desarrollar la cuestión referida a las convenciones matrimoniales. Y justamente vemos en el inciso D esto de la opción que hagan por alguno de los regímenes patrimoniales. Es decir, únicamente podrán elegir el régimen de separación de bienes. El de comunidad, digamos, por simple lógica jurídica, no podrán elegirlos porque se les aplica de manera supletoria o por defecto. ¿Está? Prestemos atención al 447, ¿sí? Como para decir, ¿y alguna otra variante, algún objeto derivado, complementario de la anterior se puede? Vean, 447, con el epígrafe de nulidad de otros acuerdos. Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor. ¿Está? Remarquemos, no nos olvidemos de este 447, ¿sí? Porque hemos visto en la bibliografía, doctrina notarial, algunos proyectos de convenciones matrimoniales que, aparte de incluir en estos proyectos de convención los 4 objetos posibles, como que ya también reglamentaban, ¿sí? Regulaban, y los cónyuges o futuros cónyuges terminaban pactando un régimen anticipado, ¿sí? De liquidación de los bienes ante el caso de disolución de la comunidad. Creemos que eso no sería objeto posible a tenor de la letra del 447, ¿sí? Que es terminante, es de ningún valor otro convenio. ¿Sí? Entendemos que esa cuestión derivada, por ejemplo, de un régimen de comunidad, ¿sí? Incluirla en una convención matrimonial, al menos la inclusión de ese objeto sería o adolecería de nulidad parcial. Si han incluido otro objeto, ¿sí? Salvaguardando la eficacia del acto celebrado, el resto del acto sería válido, pero ese objeto incluido sería de ningún valor. ¿Está? Sería nulo, con falta de eficacia. ¿Estamos? Volvemos a nuestra guía, ¿sí? Ven ahí, hemos desarrollado la cuestión referente al contenido de la convención matrimonial. ¿Está? Hicimos ese rápido comparativo en Vélez-Sarsfield, 2 objetos posibles, ¿sí? En el nuevo Código Civil y Comercial, vigente desde agosto del 2015, 4 objetos posibles, destacándose de sobremanera la posibilidad de elección del régimen patrimonial. Vamos al tema de la oportunidad, ¿sí? Oportunidad. Vamos a volver a hacer un comparativo, ¿sí? Código de Vélez versus Código Civil y Comercial actual. ¿Sí? Vean ahí. Letra terminante. Y allí sí podríamos decir que era correcto hablar de convenio, acuerdo o pacto prenupcial, porque únicamente en el Código Velezano era viable la convención matrimonial celebrada antes de justamente la celebración del acto matrimonial, exclusivamente antes del acto matrimonial, ¿sí?
y era terminante la letra del 1219. Ningún contrato de matrimonio podrá hacerse so pena de nulidad después de la celebración del matrimonio. Ni el que se hubiera hecho antes podrá ser revocado, alterado o modificado. Está terminante 1219. Durante la vigencia del Código Velezano, solo convenios o convenciones matrimoniales, ¿sí?, prenupciales, antes del acto nupcial. Vamos ahora al régimen actual, ¿sí? Código Civil y Comercial 2015, ¿sí? 2015. En el 446 advertimos, ¿sí?, objetos pasibles para la convención celebrada antes del acto matrimonial. Pero bajamos un poco la lectura en el código y vemos, ¿sí?, tanto el 448 como el 449, ¿sí? El 448, ahí por el medio del texto codificado previsto, ¿sí?, van a ver que inclusive puede haber una modificación, pero antes del matrimonio, ¿sí?, y que como está regulando ese artículo el tema referido a la forma, dispone que pueden ser modificadas antes del matrimonio mediante un acto otorgado a su vez por escritura pública. Ya nos metemos, ¿sí?, en el tema de forma, no quiero confundirlos, pero es más pertinente para esta cuestión de la oportunidad para su celebración el 449, ¿sí?, que paso a leerles al menos parte de él. Después de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por convención de los cónyuges, es decir, convención matrimonial. ¿Está? Después vamos a ver cómo va a haber un requisito de corte temporal, ¿sí?, para que sea posible recurrir a este cambio de régimen. Pero quiero que remarquemos y nos demos cuenta entre todos lo siguiente. Sacando en limpio, los convenios o convenciones matrimoniales en la actualidad pueden ser prenupciales o posnupciales, antes de la celebración del matrimonio o bien luego de la celebración del matrimonio. ¿Estamos? Ahora bien, si son propiamente prenupciales, podrán ser objeto posible de los mismos las 4 opciones establecidas por el artículo 446. Están los incisos A, B, C y D que recién fuimos detallando y explicando. Ahora bien, el convenio postnupcial, ¿sí?, el celebrado con posterioridad a la celebración del acto matrimonial, solo podrá tener por objeto válido y posible solo una de esas variantes, ¿sí?, que en cierta manera esto surge de propia lógica. El postnupcial solo puede tener por objeto el artículo 446, inciso letra D, es decir, el convenio postnupcial, ¿sí?, solo puede ser celebrado por los ya cónyuges, ¿sí?, con la finalidad de cambiar u optar por un régimen patrimonial diferente, ¿sí? Lógicamente no podrá ser o tener por objeto el 446 inciso A, referido a designación y avalúo de bienes, ¿sí?, tampoco el inciso B referido a enunciación de deudas, y por lógica, consecuencia y digamos lógica jurídica, tampoco podría tener por objeto la cuestión referida a las donaciones propter nuptias. ¿Estamos? Los convenios, entonces, pasando en limpio, prenupciales pueden tener los 4 objetos posibles. En cambio, los postnupciales únicamente
cambio de régimen y concretamente elección de régimen de separación de bienes. Por lo que veníamos hablando de este ida y vuelta de justamente entender al régimen de comunidad de ganancias como el régimen supletorio o aplicable por defecto. ¿Estamos? Bien, volvemos a nuestra guía. ¿Sí? Seguimos avanzando en el desarrollo del tema. ¿Sí? Hemos visto lo referente al contenido, ¿sí? A la oportunidad de celebración. Y ahora nos toca por desarrollar, ¿sí?, el polémico tema referido a la forma de las convenciones matrimoniales. ¿Sí? Bien. Volvemos al análisis y lectura de nuestro actual Código Civil y Comercial. Pareciera que esta cuestión no tendría que tener discusión o problemática alguna, ateniéndonos a la literalidad de lo establecido por el código. Vean que, como ya destacamos en la clase anterior, qué buena pureza y técnica metodológica a la hora de ordenar los temas, a la hora de redactar las normas, los artículos en concreto. Y para ello vamos a leer el artículo 448, ¿sí?, justamente referido a forma. Paso a leerle. Dispone el 448. Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de la celebración del matrimonio y solo producen efecto a partir de esa celebración y en tanto el matrimonio no sea anulado. ¿Está? Pusimos el énfasis, hicimos el destaque en la imperatividad del verbo, ¿sí? Las convenciones matrimoniales deben ser hechas por escritura pública, ¿sí? Continúo con la lectura del artículo. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, también mediante un acto otorgado por escritura pública, ¿sí? Y la parte final del 448 es lo referido al tema de publicidad, que ya lo vamos a tratar más adelante. ¿Sí? Entonces, pregunta de examen referido a convención matrimonial. ¿Cuál es la forma? Contundente el 448, ¿sí? Acá hay una incumbencia notarial, ¿sí? Lo que hemos estudiado, y quizá ustedes lo estudiaron en el teórico de derecho notarial, siempre que una norma establezca que un acto debe celebrarse por escritura pública, está creando una incumbencia notarial y está habilitando un margen o campo de actuación para el escribano. ¿Sí? Es como decir, está creando competencia material para el escribano. El escribano entonces puede, ante el escribano se puede celebrar, y más que se puede, se debe celebrar la convención matrimonial si es que los cónyuges quisieran hacerlo. ¿Sí? Cada vez que la ley dice tal acto puede hacerse por ante escribano, nos da una incumbencia, nos amplía nuestro campo de actuación material. Bien, ¿por dónde entonces viene el conflicto? Porque ante la letra contundente del código pareciera que no hay margen para discutirla. Bien, ¿qué ha sucedido en la práctica? Estamos en el año 2020. Lo cierto es que, inclusive ya hacia finales del año 2016, empezaron a plantearse algunas disquisiciones y discusiones por la práctica, ¿sí?, instaurada y permitida por algunos registros de estado civil y capacidad de algunas provincias, ¿sí?, algunas jurisdicciones. ¿Cuál fue el conflicto? Algunos directores de estos registros, en definitiva como llamamos vulgarmente el registro de las personas, comenzaron a admitir, ¿sí?, que justamente la cuestión de elección del régimen patrimonial, ¿sí?, que le sería aplicable a los futuros cónyuges, sea realizada
en ocasión de la celebración del acto matrimonial. Comenzaron a permitir que en el propio contenido literal y expreso del acta de celebración del matrimonio, los cónyuges incorporasen un puntito más, justamente cuál es el referido a la opción por un régimen patrimonial distinto, ¿sí? ¿Cuál fue el argumento esgrimido por estos directores de esas demarcaciones? Fue el siguiente que paso a mostrarles a continuación. Bien, veamos, nos circunscribimos en la órbita del artículo 420, ¿sí? Ven allí que el epígrafe del artículo 420 es el referido al acta de matrimonio y su copia. Dispone el 420, la celebración del matrimonio se consigna en un acta que debe contener, ¿sí? Entonces el 420 regula los requisitos del contenido obligatorio del acta matrimonial, ¿sí? Y lo cierto, ¿sí?, es que vamos a ese 420, artículo 420, inciso letra I. Paso a leerles, debe contener entonces declaración de los contrayentes de si se ha celebrado o no convención matrimonial. Y en caso afirmativo, su fecha y el registro notarial en el que se otorgó. Hasta ahí vamos bien la lectura, no hay margen para que exista una posible interpretación que diga las convenciones matrimoniales pueden celebrarse extra registro notarial. Vamos al inciso J, que es el máximo argumento esgrimido por algunos directores del registro de las personas. Entonces, el acta matrimonial debe contener declaración de los contrayentes si se ha optado por el régimen de separación de bienes. Se fundamentan entonces en estos dos incisos del 420 para decir los contrayentes pueden elegir e incorporar en el propio acto matrimonial la elección del régimen. Pero acá lo que vemos es como que, y en una correcta inteligencia de interpretación de la norma, lo que entendemos humildemente ha querido decir la norma es aclarar si celebraron o no convención. Y en caso afirmativo, justamente si en esa convención a su vez se incorporó la cuestión referida al cambio de régimen. Pero es como que hay un reenvío al acto celebrado, a la convención matrimonial celebrada por escritura pública. ¿Estamos? Ahora bien, siendo sinceros, también hay razones para que estos directores hayan entendido que su interpretación, al menos de la norma, va por el camino que ellos sostienen. ¿Por qué? Porque en los fundamentos del anteproyecto, ¿sí?, del Código Civil y Comercial, que sería sancionado en el 2015, pero que se presentó en la comunidad jurídica allá por el año 2012 y que empezó a circular, digamos, a rolear por todo el país en las unidades académicas y colegios profesionales. En los fundamentos de ese anteproyecto, ¿sí?, hay un polémico párrafo que quizás le da pie a esta interpretación que hacen los directores del registro de las personas, ¿sí? Ya paso a mostrarles. Bien, ahí lo tienen. Fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Cuando aclara dentro de este libro segundo, ¿sí?, título segundo, régimen patrimonial del matrimonio. ¿Sí? Paso a leerles. Decía en este párrafo, el anteproyecto admite con limitaciones el principio de la autonomía de la voluntad
en el régimen patrimonial del matrimonio y otorga a los contrayentes la opción de elegir entre dos regímenes de bienes: comunidad y separación de bienes. Esta elección se realiza por escritura pública antes de la celebración del matrimonio o frente al funcionario del registro del estado civil y capacidad de las personas, y admite el cambio del régimen de bienes después de transcurrido el año de aplicarse el elegido o supletorio. Acá está el principal argumento por el cual se comenzó a dar esta práctica en órbita de los registros, ¿sí?, de estado civil y capacidad de las personas. Ahora bien, si tenemos que interpretar la norma, en cierta manera nos pasa o sucede lo mismo que en la época del Código Velezano, en donde había un texto vigente, concretamente derecho positivo, y luego había normas, o mejor dicho, párrafos o frases de interpretación para el derecho positivo vigente. ¿Cuáles eran las notas de don Dalmacio Vélez Sarsfield? Ahora bien, ¿qué se termina aplicando entre el conflicto entre la nota y el artículo previsto en el código? Lógicamente, la fuerza de vigor, ¿sí?, termina decantándose por la norma expresa, ¿sí?, que es derecho positivo, derecho vigente, en este caso en el Estado Nacional Argentino. Ahora bien, entendemos humildemente, salvo mejor opinión debidamente fundada, que la forma, ¿sí?, de estos convenios matrimoniales es propiamente la escritura pública. Si el codificador, más allá de su expresión de deseos en estos fundamentos del anteproyecto, hubiese tenido la intención de que también, por ejemplo, puedan incorporar esa convención matrimonial con el objeto de cambio de régimen en ocasión de la celebración del acto matrimonial, ¿sí?, no les hubiese tocado mayor tarea, en definitiva, ¿sí? Volvemos al análisis del 446, ¿sí?, en adelante, no les hubiese tocado, les decía, que en el mismo artículo referido a forma incorporar algún párrafo, ¿sí?, expreso que habilite la competencia del funcionario del registro de las personas. Lo cierto es que hasta hoy en día la letra vigente, derecho positivo vigente, es la del 448. Deben celebrarse por escritura pública. ¿Está? Y acá vamos a hacer un análisis a su vez más profundizado de esta cuestión, porque puede suceder, como muchas veces ocurre, el escribano es un operador más del mundo jurídico y la mayor cantidad de veces es el operador que se le presenta el conflicto en primer lugar. Luego va al abogado y en algún momento explota en el juzgado. Pero a la notaría o a la oficina vienen los clientes y muchas veces con cuestiones por dilucidar que uno aún todavía no tiene una pauta de interpretación legal o doctrinaria clara. Entonces, a ver, esto es una forma, no nos olvidemos que la forma, ¿sí?, desde el punto de vista técnico, es una manera de expresión de la voluntad, es un acto formal. La ley dice que la voluntad de las partes tiene que expresarse de una determinada manera, ¿sí? Recuerdan a su vez que los actos formales, ¿sí?, pueden ser con solemnidad absoluta o con solemnidad relativa. Con solemnidad absoluta, ¿sí?, ante la manda legal que establece una forma determinada, ante su incumplimiento ocurre o acaece la nulidad del acto. El acto celebrado, los efectos del mismo no quedan, es decir, el acto no proyecta su efecto en nada, ¿sí? Sus efectos quedan totalmente acallados, terminados, extinguidos. No queda del acto nada en pie. Típico ejemplo, lo previó el viejo Código de Vélez y el Código actual lo sigue previendo: donación de inmuebles, ¿sí? También es novedoso, donación de cosas registrables.
Ojo que en el nuevo código donación de auto tiene que hacerse por escritura. Y también la donación de prestaciones periódicas. Sí o sí por escritura. Si no se hace por escritura, nada queda en pie. Eso es un acto formal, solemne, ¿sí? O con solemnidad absoluta. También están los actos formales con solemnidad relativa, ¿sí? En donde la legislación establece una forma determinada, pero ante el incumplimiento no es que no queda nada en pie del acto, sino que cumple una, digamos, una eficacia restringida, disminuida, ¿sí? Es lo que hoy en día ubicamos en el contexto de los artículos 1017 del Código y 1018. Después lo vamos a profundizar. Es un poco lo que antes eran los viejos artículos 1184 y 1185 del Código de Vélez, ¿sí? Ese viejo 1184 como el actual 1217 te indica, te señala y dispone, hablando con lenguaje técnico, qué actos deben celebrarse por escritura, ¿sí? Por ejemplo, toda constitución, modificación, ¿sí? O transferencia de derechos reales sobre inmuebles, ¿sí? Entre otros actos previstos en esa normativa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se incumple esa forma indicada? El acto o el convenio queda concluido o terminado como un acto por el cual las partes se han obligado a otorgar la forma dispuesta por la normativa, ¿sí? Es lo que el clásico caso del viejo artículo 1184, hoy artículo 1017, es el juego entre el boleto y escritura, ¿sí? El boleto de compraventa de inmuebles queda concluido como un convenio por el cual las partes se obligan a otorgar escritura pública ante escribano, comprador y vendedor, ¿sí? Y justamente la virtualidad jurídica, la eficacia de ese instrumento es obligar a que la contraparte firme la escritura, ¿sí? Y en caso negativo, renuencia, ¿sí? Omisión o lo que fuere, si no comparece, por ejemplo, el típico caso del vendedor, podrá hacerlo un tercero, típicamente el juez, y por eso es que en el comprador él tiene, digamos, expedita la acción o promoción del juicio de escrituración. Bien, volvemos al tema de convención matrimonial. Entendemos, vuelvo a reiterar, salvo opinión debidamente fundada, que estas convenciones matrimoniales en las cuales no se respetó la forma, supongamos llegado el caso, se celebró la opción de cambio de régimen ante el oficial público que los casó, entendemos que quedan concluidos como un convenio por el cual las partes se obligan a otorgar, ¿sí?, la forma requerida, es decir, convención matrimonial por ante escribano, ¿sí? Y por ende hasta sería viable hasta promover un juicio de escrituración, por más que esto recargue la justicia, pero es la inteligencia con la cual entendemos humildemente habría que interpretar la virtualidad o eficacia jurídica de estos instrumentos y estos casos que se comiencen a plantear. Estamos seguidamente, en el próximo video, continuaremos con el análisis de los siguientes temas referidos a convención matrimonial. ¿Está? Pero vean todo lo que hay que hablar, ¿sí? Inclusive antes de meterse en el análisis literal o del proyecto de convención matrimonial, vean todas las cuestiones anexas, todas las aristas que genera el tratamiento desde el punto de vista del derecho privado y del derecho notarial, ¿sí? Este novedoso, entre comillas, justamente Instituto de Convenciones Matrimoniales. ¿Estamos? Nos vemos en la siguiente oportunidad y video. Muchas gracias.